Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a tratar un tema bien interesante, que es el tema de la enunciación poética, y el que a mi juicio es el problema fundamental, el que más ha abordado la filosofía y la teoría literaria, que es el problema del sujeto y al mismo tiempo del objeto de la poesía. Este tema podría remitirse a toda la literatura, pero aparece de un modo más intenso, de manera, podríamos decir, paradigmática, en la poesía como género literario. Yo les puse en el aula virtual un texto que me parece particularmente preciso y, a mi juicio, fascinante, de Giorgio Agamben, el pensador italiano, que se llama Estancias. Puse el libro completo, no es muy largo, pero no les pido que lo lean entero, en todo caso lo leerán entero por interés en algún momento de sus vidas, pero lo que sí les pido que lean con detenimiento y sobre todo con serenidad, es un texto para leer despacio, el prefacio que yo voy a pasar a comentar enseguida, y no me quiero equivocar, pero estoy curioseando mis apuntes, de la cuarta parte del libro, que comienza en la página 225, el capítulo primero. Aprovecho que ustedes ya leyeron conmigo Edipo Rey, porque él habla de Edipo y la Esfinge, no habla de la tragedia, sino del modelo de conocimiento que se juega entre esos dos personajes, que son el Edipo Rey y la Esfinge. Entonces, vamos a comenzar con el prefacio, y se va a entender rápidamente a qué apunto, por qué les doy este texto de Agamben para pensar la problemática del objeto y del sujeto en el lenguaje poético, y yo les traje unos poemas, un poema de Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, otro poema de Amelia Biaggioni, y vamos a leer algunos, creo que uno solo, de la selección que subí al aula virtual. Entonces, en el último material que yo agregué en el aula virtual es este texto de Agamben y una selección de poemas. Son unos cuantos poemas. Yo de esa selección hoy voy a tomar solo uno. Los demás se los dejo a ustedes para leer, para pensar estos problemas y eventualmente en el futuro para hacer algún trabajo con alguno de ellos. Y yo hoy voy a leer otros poemas que no están en esa selección para trabajar en la clase de hoy. Si me da el tiempo, espero que sí. En el texto de Agamben, en el prefacio, que les pido que lean cuando puedan, él da comienzo a la reflexión con un concepto filosófico fundamental, que es la noción de crítica. Crítica, por cierto, en sentido kantiano, ¿no? Y él da una definición breve, precisa, de la crítica, y la va a relacionar con la obra de arte. La crítica es la indagación sobre los límites de la conciencia. Esta definición, digo que está inscripta en la estela del pensamiento kantiano, porque, como sobre todo los alumnos de filosofía sabrán, y los de letras posiblemente también, la noción de crítica en Kant implica el análisis de las condiciones de posibilidad de aquello que se analiza, de aquello que se observa. En este caso, a lo que apunta Agamben es a pensar la obra de arte, y en particular la poesía, como aquella obra que pone en tensión sus propias condiciones de posibilidad, que hace afrontar los límites de lo posible para ese mismo objeto. Esto puede sonar un poco extraño, pero se va a ir aclarando en el desarrollo de la exposición. Dice Agamben, ahí en la página 10, una obra crítica es la que incluye en sí misma la propia negación.
y su contenido esencial es lo que en ella no se encuentra. ¿Qué quiere decir que la obra crítica incluye en sí misma la propia negación? Es una contradicción, por cierto, como ustedes perciben, es una contradicción productiva. Es lo que va a llamar más adelante negatividad. La negatividad de la obra de arte se da, y lo vamos a ver con bastante evidencia, yo creo que con mucha evidencia en la poesía, se da porque la poesía tiende a nombrar un objeto, o lo nombra, pero ese objeto siempre es ausencia en el enunciado poético. Es decir, tiende a la posesión de su objeto, pero al mismo tiempo ese objeto se pierde en el enunciado. Yo les voy a leer un poema, no quiero avanzar hasta que no se entienda esta noción. Les voy a leer un poema muy hermoso de Juan L. Ortiz. Es un poeta entrerriano, no sé si lo han oído nombrar, es un gran poeta argentino, y ha vivido casi toda su vida, o toda su vida en el litoral argentino, a orillas del Gualeguay o a orillas del Paraná, en distintos momentos de su vida, y le canta en su obra a la naturaleza y particularmente a la naturaleza del litoral argentino. Yo les quiero leer un poema que se llama Fui al río. Es el primer poema del libro titulado El ángel inclinado, publicado en 1937, cuando Juan L. tenía un poquito más de 40 años. Fui al río. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. A lo mejor ya se dan cuenta por qué elegí este poema. Y si no, lo voy a hacer explícito. Porque este poema, al mismo tiempo que declara la imposibilidad de poseer el objeto que nombra, fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí, las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí, la corriente decía cosas que no entendía, quería comprenderlo, pero no podía. De algún modo, el poema declara la imposibilidad de poseer el objeto. Hay una esencial desposesión. Y al final, y sin contradicción, el poema declara, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Corría el río en mí con sus ramajes. Esta contradicción en la que parecería incurrir el poema de Juan L., Juan Laurentino se llamaba, pero lo conocemos como Juan L. Ortiz, es una contradicción que da cuenta de la negatividad propia del poema de la que está hablando Agamben en este texto. Podríamos decir que en este sentido la obra poética es una obra crítica, porque pone en tensión su propia condición de posibilidad. Tiende hacia el objeto que nombra, pero en ese tender
en esa búsqueda, el poema se sostiene, pero siempre manteniendo el objeto a distancia. Es su propia esencia, la propia esencia del poema es mantener el objeto a distancia. Y lo dice de una manera muy bella Agamben. Dice, habla de esta negatividad en estos términos: negatividad absoluta y sin rescate, la cual sin embargo no renuncia por ello al conocimiento. Y dice algo más: en el espacio de la crítica así entendida, se aloja la nada, pero esta nada custodia la inapropiabilidad como su bien más preciado. Bueno, y acá incorpora un concepto que yo quiero también explanar hoy con ustedes, que es el concepto de lo inapropiable. Esa nada, porque parece que el objeto se desvanece, y el sujeto también, en la enunciación poética, no es una nada indiferente. Es mantener el objeto a distancia. Es lo inapropiable. La condición de lo inapropiable es lo que funda el habla poética. Dice Agamben también que esta es la diferencia que ha sostenido la poesía con la ciencia, o la poesía con la filosofía, con el discurso científico. ¿Por qué? Porque el discurso científico se hace del objeto, sin gozarlo. Y la poesía goza del objeto, de mantener siempre a distancia en la enunciación, sin poseerlo. Volvamos a Juan L. y el río y el litoral argentino. Si yo busco un texto de geografía, de hidrografía argentina, encuentro las características del litoral argentino, el Paraná, el Gualeguay, si son navegables, dónde nacen, dónde desembocan, etc. El discurso científico captura al objeto, lo describe, da cuenta de él. En cambio, el discurso poético, aunque nombre a esos mismos ríos, siempre los mantiene a distancia. Para el discurso poético el objeto es lo inapropiable, y esa inapropiabilidad es lo que la poesía resguarda y, como dice Agamben, custodia como su bien más preciado. Bueno, hasta aquí la idea del objeto que se pierde, que funda la negatividad propia del habla poética, mantener el objeto a distancia, pero tender hacia él en una contradicción que es muy productiva. No es una contradicción que nos deje a las puertas de un nihilismo, de una sensación de no decir nada, sino es lo que funda el significar propio del habla poética. Por cierto, esta concepción crítica de la poesía, o esta concepción de la poesía como una obra crítica, como un texto que custodia lo inapropiable, que se funda en la inapropiabilidad del objeto, es una concepción de la poesía que desde luego puede ser discutida. Yo esto lo quiero decir desde el vamos porque ustedes van a hacer toda su carrera, los de letras, por lo menos van a ver muchas veces poesía en las distintas asignaturas de la carrera, y no todos los equipos docentes, y no todos los investigadores, y no todos los teóricos sostienen este punto de vista. Pero a mí me resulta muy importante, muy necesario, que lo pensemos, porque hay una larguísima tradición que sostiene esta mirada de la poesía. No es un invento de Agamben. Por cierto, Agamben hace historia de esta concepción de la poesía. Y en este sentido,
el filósofo italiano entiende que hay una urgencia en nuestra cultura occidental, que es encontrar la unidad de esta que él llama palabra despedazada. ¿Por qué habla de palabra despedazada? Porque entiende que hay una especie de escisión, una fractura, una grieta entre el discurso científico y el discurso poético, por esto que hemos dicho, porque el discurso científico parece poseer el objeto que nombra, que describe, al que asume como propio, y la poesía mantiene el objeto a distancia, lo considera inapropiable, y en esa tensión de nombrar lo imposible, nombrar lo indecible, decir lo indecible, se funda el habla poética. Lo que entiende Agamben es que esta grieta, esta escisión, debe ser suturada, que estos dos discursos deben reencontrarse, ¿no? Y eso lo considero una urgencia para nuestra cultura occidental. Me detengo un momento en esta idea de Agamben porque me parece atractiva, en el sentido de que a veces el discurso crítico en nuestros estudios humanísticos, el discurso científico, llamémoslo así, ¿no? El discurso propio de las ciencias humanas, olvida este carácter crítico. Cuando el objeto de estudio es el hombre, la humanidad, el arte o la historia, que son productos humanos, ¿no? Entonces, me interesa esta reflexión respecto de el habla poética y el discurso científico, que deberían estar más hermanados. Me interesa esta reflexión, se las dejo para que ustedes la piensen. Bueno, entonces, sigue diciendo Agamben, aquí hay una concepción de la poesía que no niega su tendencia al conocimiento, digamos, no renuncia al conocimiento. No quiere decir que la poesía niega el objeto y la ciencia lo afirma, entonces la ciencia es del área del conocimiento y la poesía no. No estamos diciendo eso, sino todo lo contrario. Hay un modelo de conocimiento, no renuncia al conocimiento la poesía, aunque considere que su objeto es lo inapropiable. No se renuncia al conocimiento. Entonces, por eso el título del libro es Estancia, o Estancias, porque hay un espacio que es el espacio de esta tensión, es el espacio de esta tarea imposible que es apropiarse o tender a apropiarse de aquello que es inapropiable. La poesía no renuncia al conocimiento de la experiencia humana, pero sabe que esa experiencia no se puede traducir a palabras. Sabe que el discurso humano no lo contiene, pero tiende infinitamente a ella, al conocimiento de esa experiencia humana. Los lectores de poesía lo sabemos, aunque no hayamos leído el libro de Agamben. No sé si ustedes son lectores de poesía. Si no lo son, los invito a que se acerquen a este género literario porque es fascinante. Hay muchísimos poetas en lengua castellana, argentinos, latinoamericanos y españoles, que los van a hacer reconciliar con este género, si es que todavía no son amigos. Y uno puede percibir ahí con toda claridad que en la poesía hay siempre una tendencia a experimentar y a expresar la experiencia humana que se está desarrollando, digamos, en la enunciación poética, que se está expresando en la enunciación poética, pero hay un saber propio del significar poético, propio del habla poética, hay un saber
respecto de la distancia insalvable con ese objeto. Ahora, repito, estoy repitiendo lo que ya dije. Esta comunicación imposible no renuncia al conocimiento de aquello que se mantiene a distancia. Lo piensa insistentemente. Por eso muchos filósofos contemporáneos hablan del sentido como lo que insiste. El sentido en el poema insiste. Fíjense que aunque tiene la misma raíz latina, son dos verbos muy distintos, insistir y consistir. El verbo consistir, bueno, ¿en qué consiste tal cosa? Me pregunto. ¿Cómo se define, cómo se captura la cosa? Esa es la pregunta cuando me pregunto en qué consiste. Ahora, si yo uso el verbo insistir, ahí hay una tensión. Lo que insiste es lo que está y no está. Lo que regresa, pero regresa porque nunca se había quedado, ¿no? Esto es lo que insiste. En el enunciado poético el sentido insiste. Por eso releemos un poema. Un cuento también, una novela también. Es, digamos, el sentido propio del arte. ¿Por qué puedo estar una hora frente a un cuadro? Hay ahí un sentido que insiste. ¿Por qué leo 100 veces un poema, o 2 o 5? Porque el sentido insiste. Estamos hablando de esto. Esto es a lo que Agamben llama estancia. Estancia entendido no como un espacio físico, pero sí como un espacio, el espacio de una tensión. Dice Agamben, a través de la cual el espíritu humano responde a la imposible tarea de apropiarse de lo que debe en cada caso permanecer inapropiable. A ver, Denise, que escribiste en el chat que no lo leí. Controversia entre filosofía y poesía o arte, claro. Aquí nos conecta con la poética aristotélica en la controversia que recupera de Platón. Ambas se disputan el lugar de la sabiduría, pues la filosofía cuestiona si la poesía produce o no conocimientos, y la poesía por su parte cuestiona que los conocimientos que construye la filosofía le sean útiles para la vida práctica. Está bien, hay Platón, efectivamente, Denise, gracias por el aporte. Platón habla de la vieja querella entre poesía y filosofía, ya hace historia de esa vieja querella, por cierto. ¿Desde cuándo viene esta tensión, no? Claro, sí. Claro, por cierto, de la antigüedad preclásica. Habla de los poemas homéricos, anteriores todavía a los diálogos platónicos, donde se da cuenta de esta querella. Y los lectores sabemos, insisto, que en la poesía hay pensamiento, que en la poesía hay conocimiento. Por eso Agamben dice, es urgente para nuestra cultura occidental que podamos reunir estos dos discursos, esta palabra despedazada, que la ciencia sea menos arrogante, ¿no? Que la poesía de algún modo siga gozando de este objeto del que no se puede apropiar. Bueno. Profesora, es muy interesante cómo a partir de la modernidad muchos autores empezaron a ver este tema como una necesidad, como lo dijiste recién, como una necesidad de unir, de acercar, de ser un puente entre los dos. Por ejemplo, Menke con Estética y Negatividad hablaba justamente de esta negatividad que habla Agamben, claro, también. Que él justamente también aborda, creo que el tema de la singularización de Shklovsky y de hacer que algo se nos oculte, ¿no? La poesía se nos ocultan los conceptos para que, por eso es poesía. Claro. A diferencia de un texto cotidiano, un texto
Claro, científico, justamente. Es Fíjate no una decir, cosa, es lo no dicho, y justamente en lo dicho está lo no dicho, siempre. Siempre que decimos algo, atrás está lo no dicho. es cierto, la literatura lo sabe. Es como si la literatura se hiciera cargo de ese problema y la ciencia no termina de hacerse cargo de ese problema. Una cosa que dice Hagan más adelante, pero lo traigo a raíz de tu comentario. Una imagen poética que podría resumir a todas las imágenes poéticas, a todos los tropos, es la sinécdoque y la metonimia. Es Claro. decir, tomar el todo por la parte. ¿Por qué en la metonimia, podríamos decir, se sintetiza todas las operaciones poéticas? Porque en la metonimia el objeto está nombrado, está negado, pero al mismo tiempo evocado. Voy a dar, por si no se entiende o si no tienen en este momento presente qué es una metonimia, el ejemplo clásico que aparece en todos los manuales de retórica de la metonimia, que es una vela en el horizonte. Yo digo, bueno, ahí hay una vela en el horizonte, que estoy viendo un barco, ¿no? Un barco a vela. En esa metonimia el objeto no está nombrado, por lo tanto está negado. Se toma la parte, la vela, pero ese objeto está evocado. Obviamente, es el sentido al que tiende la imagen es el objeto evocado, pero no está nombrado, como dice Denise, no está dicho, está velado, está evocado veladamente. Esta veladura, esta evocación a través de la veladura, de lo no dicho, es propio de la poesía. Es muy propio de la Y poesía. propio del insistir también, Y acá, del Denise, que es lo insistir. que, claro. Claro, claro. Yo puedo ir al diccionario, buscar el barco a vela, buscar un manual de construcción de barcos y que me digan que es un barco a vela. Entonces ese discurso científico parece apropiarse del objeto. La poesía lo mantiene a distancia, lo evoca, y en esa afirmación y negación se produce la especificidad del decir poético, que es afirmación y negación. Y que no por eso renuncia al conocimiento del objeto, como dice Agamben. Esto se va a entender mejor, como siempre, en la lectura del texto poético. Cuando yo leo, e insisto en esto, no solamente poesía, cualquier texto literario, siempre hay una evocación de esta naturaleza, que esconde ciertos aspectos negados del objeto. Y es lo que a mí me permite, y debe ser por eso, Denise, que vos citas también a Shklovsky, me permite a mí ver el objeto de una manera nueva. El objeto, la experiencia sensible que se está evocando en ese poema, lo veo como si fuera la primera vez, como diría Shklovsky, ¿no? Me acerco de otro modo. Sí, Denise, te escucho. Ay, no me sale la palabra, desautomatiza, es una palabra que me cuesta. No, pero bueno, la singularidad y la Desautomatización. Desautomatización justamente viene en relación con todo esto. Claro que sí, sí, está conectado, por supuesto. Con lo que se esconde, con lo que no se dice, con lo que vamos y venimos. Absolutamente. Bueno, entonces, en este marco, Agamben hace un cuestionamiento a la dialéctica hegeliana, porque uno podría decir, bueno, en la dialéctica también hay un momento de negación, de antítesis, pero el cuestionamiento de Agamben, que lo hace de manera muy rápida, no argumenta demasiado, señala que el momento de la negatividad en la dialéctica de Hegel pasa inmediatamente a la instancia afirmativa de la síntesis, y por lo tanto la negatividad queda eclipsada, o más bien superada, por la instancia final, tranquilizadora, equilibrada de la síntesis. No pasa esto en la negatividad dentro de lo que es la obra crítica.
Dice Agamben, el arte, la poesía, la obra crítica, debe garantizar la inapropiabilidad de su objeto. Escuchen esto porque acá está la definición de poesía para mí. Goza y difiere, niega y afirma, asume y rechaza. Su única realidad es la irrealidad de una palabra que es ella misma topoi, lugar, estancia, espacio. Una pura diferencia a la que corresponde el poder de hacer, de tal modo que lo que no es, en cierto sentido, sea, y lo que es, a su vez, en cierto sentido, no sea. Vuelvo al poema de Juan L. Ese río, corría el río en mí con sus ramajes. Ese río es el Gualeguay, que Juan L. contemplaba todos los días, pero es también la negación del Gualeguay. No es el Gualeguay, es y no es el Gualeguay. Es, podríamos decir, el río del poema, es decir, como decían los estoicos, cuando digo carro no pasa un carro por mi boca. Parece un chiste, pero es una manera de decir, el lenguaje no da cuenta del ser. No posee la esencia de las cosas, les resonará Nietzsche en este comentario. Bueno, la poesía mantiene a distancia, pero no renuncia al conocimiento del objeto. Y custodia lo inapropiable como su bien más preciado. Esto podríamos decir es la carencia propia del lenguaje poético, la que algunos poetas viven con angustia. Ahí decía Juan L., casi me angustia. Es la carencia del lenguaje poético, pero es una carencia asumida, por eso dice, asume la inapropiabilidad del objeto. La poesía asume la inapropiabilidad del objeto y también la inconsistencia del yo. Le digo que en este poema de Juan L. está todo, lo vuelvo a leer. Vuelvo a leer esto que acabo de señalar, ¿no? Respecto de la inconsistencia del yo. Dice en la segunda estrofa, regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. En la primera estrofa había dicho, la corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi, quería comprenderlo. Y después, en la segunda estrofa dice, ¿era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas. Y al final dice, era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. No es tampoco casual el último verbo, el atravesamiento. Me atravesaba un río. Es decir, hay ahí también una imagen de esta tensión que fluye como el río, ¿no? De una desposesión, que es el bien más preciado del habla poética. No poseer el objeto. Y el yo también se pierde. Esto lo hemos dicho más al pasar, muy al pasar, lo hemos dicho en clases anteriores, ahora me quiero detener un poquito más. Es el problema de la enunciación del yo poético. Es el problema de quién dice yo en el habla poética, en la escritura literaria. El yo siempre es un otro, hemos dicho, evocando un verso famosísimo del poeta Arthur Rimbaud. Yo es un otro. El poema y cualquier texto literario, digamos, vehiculiza la pérdida del yo. No obstante, el yo se afirma, como el hablante lírico. Claro que sí, es el que habla. Pero es un yo que se pierde,
en el poema, porque no es un yo autoral empírico. Siempre la enunciación poética tiene esta paradoja que no vamos a resolver, es y no es el yo empírico que escribe. Hay una relación de identidad y diferencia con el yo autoral. Esa también es una tensión propia del habla poética. Bueno, a propósito, ¿hasta acá quieren hacer alguna pregunta? En el poema noto que es él, que es él mirando el río como algo ajeno, como algo que le genera lo que dice en la poesía, y en la segunda parte el río se apodera de él, es como que él se mimetiza, por así decirlo, con el río. Y lo atraviesa. Por eso dije, el verbo final no es casual. Yo no hablaría de mimetismo, no hablaría de fusión, no hablaría de unión mística ni mítica. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay crítica, hay mucha crítica sobre la poesía de Juan L. Ortiz, que sostiene que hay una fusión con el paisaje, y a mí me parece que es un error eso. No hay fusión, hay tensión, hay asimetría. claro. Porque si hubiera una fusión, bueno, sería una especie de unidad metafísica. Claro. No, me parece que no es honrar el sentido del poema, que el poema en todo caso sostiene esta diferencia. Sí, es mucho más claro eso, es verdad. Cómo con las palabras y el lenguaje podemos construir errores también, sí, es verdad. Sí, yo no me atrevo a decir que es un error. A mí me parece, o tal vez sí lo dije, pero a lo mejor es un poco arrogante de mi parte decir es un error. Es algo que yo no veo en la poesía de Juan L. después de haberla leído muchas veces. No me parece que lo que plantea la poesía, la poética de Juan L. Ortiz, es la diferencia y no la fusión. Es esta relación siempre asimétrica entre el yo y el paisaje. Un paisaje que nunca es objeto de la posesión, que siempre, por eso lo traigo hoy como ejemplo, ¿no? de esta problemática que nos plantea el habla poética. No es posesión, pero en cierta manera nos inunda por momentos, nos inunda, claro. Es una experiencia. Cómo hay muchas palabras lindas para decirlo, pero sí. Es una experiencia de una gran intensidad, Claro. justamente. Por eso hay goce. Claro. Es de una gran intensidad. Pero no es la experiencia de la posesión, de la captura. La poesía no es del orden de la captura. No captura el significado, no captura el objeto, no captura el ser de las cosas. Las evoca, insiste en esa evocación, pero hay una relación de desposesión, porque si no la poesía no insistiría. Digo algo más, no habría poesía. Si el objetivo, el plan de la poesía fuera hacerse del objeto, bueno, tenemos discursos más eficaces para hacernos del objeto. Lo que busca la poesía es mantener esta tensión. Es la búsqueda, justamente, claro, no la posesión. Claro. No posesión, sino búsqueda, así como un sabio y un filósofo, la diferencia de un sabio de la poesía y la filosofía. Exacto, sí, es un tema bien filosófico esto, ¿eh? Claro. Por cierto. Bueno, a propósito del yo, entonces, les quería leer un poema de una poeta que ustedes ya me escucharon nombrar, que es Amelia Biaggioni, poeta argentina, santafesina en este caso. Juan L. es entrerriano, tenemos una gran tradición de poesía en el interior de nuestro país. Y si me permiten les voy a leer este poema de El humo. ¿Se acuerdan que yo en el parcial les di una carta de Alejandra Pizarnik a Amelia Biaggioni? En esa carta Alejandra Pizarnik le agradecía a Biaggioni el envío de su libro El humo. Este poema es de El humo.
del libro que se llama El humo. Se llama Me distraje un instante. Todo lo que está y sucede era un túnel quieto, y en él, sola, yo corría, sin querer, sin etapas, adiós, adiós, aunque a veces un ojo débil, fiel, ciérrate, se me atrasaba, apúrate, llorando sobre un día. Sin poder asirme a un pájaro, una mano, un grito, adiós, adiós, arrancarme del amor sucesivo, partir partiéndome, dejar atrás, pasar por todo, honda, ligera, rota, viva, siempre marcharme para hacer nostalgia. Pero un instante me distraje, sin tomar precauciones, un instante en que alguien vino de mi espalda y cambió todo. Fija, vaciada, ausente. Un agujero soy por donde pasa el mundo. Veloz, sin detenerse, agitando sombreros, se escurre en mi vacío, como huye. Oh puerta, piel, árbol jadeante. Paren, basta. Suplico sin lengua, me interpongo sin cuerpo. Es inútil, adiós, adiós. Y todo lo que pasa y se aleja cantando con feroz alegría no vuelve, no recuerda. Este poema a mí me encanta. ¿Qué creo que es? Creo que es un canto a la desposesión. A la desposesión del sujeto del mundo. Me distraje un instante, un agujero soy por donde pasa el mundo. Veloz, sin detenerse. Es un poema de un gran dinamismo, no sé si lo leí, traté de leerlo para que eso se note. Es un poema de un gran dinamismo donde todo huye, todo fluye, todo se escapa, pero también todo se goza. Oh puerta, piel, árbol jadeantes, paren, basta, suplico sin lengua, me interpongo sin cuerpo. Me hace acordar al me atravesaba un río de Juan L. Me interpongo sin cuerpo, es inútil, adiós, adiós. Y todo lo que pasa y se aleja cantando con feroz alegría, no vuelve, no recuerda. Feroz alegría el poema. Por eso digo, es un canto a la desposesión. Por supuesto es una interpretación mía, ustedes pueden interpretar otra cosa, pero me parece que la poesía en todo caso es también este canto a la desposesión. Es también esta tensión nunca resuelta de nombrar y afirmar el objeto, de tender al conocimiento de un objeto que se sabe perdido y que se mantiene a distancia, propio del enunciado poético, mantener el objeto a distancia. Y ese yo también se despersonaliza en esta tensión. Es un yo que es un agujero, como dice Biagioni, o la voz de Biagioni, un agujero por donde pasa el mundo. Bueno, me distraje un instante de El humo, Melia Biagioni. Está muy bueno como dice, me interpongo sin cuerpo, me quedó eso, ahí te lo puse en el chat cuando lo dijiste. Justamente habla de la desposesión, está muy, muy significado en muy pocas palabras, tiene un amplio aspecto de concepto, ¿no? Sí, otros poetas, por ejemplo, utilizan mucho, Alejandra Pizarnik es una, en la tradición de la poesía francesa, porque también lo hace Rimbaud, utilizan muchos, o de manera anómala, los pronombres personales, ¿no? Es yo, tú y ella. En muchos poemas de Pizarnik, eso sí lo tienen en la selección que les armé, que les subí al aula virtual. Alejandra Pizarnik juega con los pronombres, con los tres pronombres, primera, segunda y tercera. Entonces el sujeto se pierde. Es lo que
Julia Kristeva, una teórica de la literatura que van a estudiar en teoría 1, por eso no les traje a Julia Kristeva a la clase de hoy, lo van a ver en otra asignatura, pero es lo que Julia Kristeva llama sujeto serológico, un sujeto que se pierde en el enunciado poético. Hay un yo, pero es un yo despersonalizado y múltiple, podríamos decir diseminado. Cuando Pizarnik juega con las tres personas gramaticales, con los pronombres de primera, de segunda y de tercera persona, nos evoca, ¿no?, esta despersonalización y esta multiplicidad del sujeto de la enunciación poética. Un sujeto que se pierde, que se disemina. Y hay otros modos de enunciar esta cualidad del sujeto poético que es, por supuesto, indecible, porque acá hay una cuestión, que es lo indecible. Como decías vos, Denise, hace un rato, lo no dicho por imposibilidad de decir, no por afán de misterio, no por hacérselos difíciles. Lo no dicho porque no se puede decir. El lenguaje no está diseñado, el lenguaje que usamos para comunicarnos y que usamos también para la poesía y para la literatura, no está diseñado para nombrar un sujeto impersonal. Porque cuando digo yo, es un pronombre de primera persona que quiere decir algo muy, muy fuerte, ¿no?, que remite inmediatamente, es un deíctico, decimos en lingüística, un deíctico porque dice la persona que enuncia, señala a la persona que enuncia. Bueno, fíjense qué poco diseñado que está el lenguaje para hablar de la despersonalización del yo. Entonces la poesía utiliza tropos, figuras, como esto que hace Pizarnik de decir yo, tú, ella, o lo que hace Biagioni en Me distraje un instante, decir un agujero soy por donde pasa el mundo. O lo que dice, como lo que pusiste en el chat, me interpongo sin cuerpo, o lo que dice Juan L., me atravesaba un río, me atravesaba un río. Pero claro, el me interpongo sin cuerpo, ¿cómo me interpongo sin cuerpo? ¿Con qué entonces? Uno piensa, ¿cómo te podés llegar a interponer sin cuerpo? ¿Con qué? ¿Con algo, con la esencia, con algo, con el pensamiento, con el intelecto? Como que te da justamente a pensar qué es lo que nos estás diciendo. El cuerpo, el intelecto. Ahí es donde decís, si no dices, nombra el cuerpo, está nombrando otra cosa que puede ser otra cosa. Pero bueno, un lector hábil es una paradoja, es claro, una contradicción. Y la contradicción en poesía no está ahí para ser resuelta. Claro. La contradicción en poesía está ahí para que el sentido insista. Claro, para porque si el poema dice me interpongo sin cuerpo, vos te preguntás, como te acabas de preguntar, ¿qué quiere decir me interpongo sin cuerpo? Bueno, ahí está la cosa. La cuestión es que en la paradoja el sentido insiste porque la paradoja no se resuelve. Claro. Entonces hay una tensión. Y esa tensión funda el habla poética. A mí me interesa mucho este problema, porque me interesa, pero además como docente me interesa, porque solemos, incluso los profesores de literatura, simplificar la cuestión, pensando que la poesía es simplemente un discurso bello que evoca lo real con belleza. No, la verdad que no. La poesía no se define de esa manera. La poesía es una enunciación atravesada por una imposibilidad, que es la de acceder al objeto que nombra. La poesía no accede nunca, ni al objeto que nombra, ni al sujeto que le enuncia. Y en esa desposesión, que tiende no obstante al conocimiento, tanto del objeto como del sujeto, la poesía se produce, insiste, es una producción incesante de sentido. Lejos de caer en el silencio, en la nada nihilista, en el absurdo, la poesía insiste, es una producción de sentido que nos lleva, a los que tenemos el deseo de transitarla, la poesía digo, nos lleva a replantearnos una y otra vez el sentido de la existencia.
¿no? Insisto que por eso releemos un poema, o un cuento, o una novela, o vemos 5 veces una película. Denise, apaga el micrófono que hace interferencia, pide Diego. Ahí está, ya lo apagó. Bueno. Cuando lo vi estaba apagado ya, no sé. Ah, perdón. Capaz que cuando Creí que no estaba hablando. visto. Yo les quería leer otro poemita, el último por hoy, de también Juan L. Ortiz. Se llama Ráfaga del Vacío, otra figura cara a los poetas, el vacío, el abismo, la sombra. Ráfaga del vacío del abismo, que hace temblar como húmedos cirios a las plantas con luna, y vuelve los caminos arroyos helados hacia la nada. Ráfaga del vacío del abismo, visos, todo, visos sobre la gran sombra. Ay, mis hermanos sedientos, sobre cuyas espaldas se edificó la belleza, y florecieron todas las gracias que sonrieron a los otros que no sintieron nunca el perfume de sangre de las fragilísimas flores, mis hermanos esforzándose por saludar a la aurora. ¿Será esa belleza nueva la belleza que crearán ellos? Esa belleza activa que lo arrastrará todo, un fuego rosa contra el gran vacío, o el viento que dará pies ágiles a la mañana sobre esta enfermedad aguda, terrible de la sombra. Un poema enigmático, ¿no? Yo no les voy a decir acá, miren chicos, el vacío es esto, el abismo es aquello, y la enfermedad aguda de la sombra es lo otro. No, porque la poesía no está ahí para ser descifrada. La poesía es cifra y develamiento, en una tensión no resuelta. Leo este poema de Juan L. Ortiz, que he leído muchas veces, y percibo lo que Agamben llama en su texto lo inapropiable. El poeta evoca esta inapropiabilidad de lo que nombra. Ráfaga del vacío, del abismo, que hace temblar como húmedos cirios a las plantas con luna, y vuelve los caminos arroyos helados hacia la nada. Ráfaga del vacío del abismo. ¿Será esa belleza nueva la belleza que crearán ellos? Esa belleza activa que lo arrastrará todo. Fíjense el uso de los verbos. Temblar, arrastrar. Un fuego rosa contra el gran vacío. O el viento que dará pies ágiles a la mañana. Todo se está moviendo sobre esta enfermedad aguda, terrible de la sombra. No vamos a descifrar. Lo que vamos a hacer cuando releamos este poema es percibir la insistencia de un sentido que no termina de ser develado. Hay una evocación, por cierto, misteriosa. O sea, no nos hacemos del objeto, ni el poeta que escribe, ni el lector que lee, toma posesión del objeto, lo mantiene a distancia, pero en ese mantener el objeto a distancia se funda el habla poética. Esto estamos diciendo, esto es lo que Agamben llama estancia. Es lo que Kristeva en uno de sus artículos más interesantes llama cora semiótica. Cora también es una palabra griega que quiere decir lugar, como topoi. Pero es este lugar, un lugar donde el sentido insiste, no se devela, tampoco es pura cifra oscura y silenciosa.
hay sentido, pero es un sentido insistente, actuante. Palabras de Kristeva, sentido insistente actuante, lo que ella llama el paragrama, la insistencia paragramática del significante. Estoy repitiendo palabras que son de otra teórica, pero que está muy en línea con el pensamiento de Agamben. Bueno, antes de que se me termine del todo la clase, quiero ir a otro fragmento del texto de Agamben que yo les pedí en la cuarta parte, página 225 del PDF que les puse disponible. El capítulo primero de esa cuarta parte se llama Edipo y la Esfinge. Les leo lo que dice Agamben, y después lo vamos a comentar, aprovechando que hemos leído el Edipo Rey. Dice en la página 233 Agamben, lo que la Esfinge proponía, ¿se acuerdan? Edipo es proclamado rey porque devela el enigma de la Esfinge. Lo que la Esfinge proponía no era simplemente algo cuyo significado está escondido y velado detrás del significante enigmático, sino un decir de una palabra que se acerca a su objeto manteniéndolo indefinidamente a distancia. Es un modo de decir que asume lo inquietante dentro de sí. Por eso, Agamben dice, bueno, por un lado está el decir de la Esfinge, que asume lo inquietante dentro de sí. Es este modo del decir que mantiene lo dicho a distancia. Y por el otro lado está el decir edípico, que quiere develar el misterio. A ver, acá creo que tengo abierto el archivo en este concepto de, digamos, el habla edípica y el habla de la Esfinge, el habla enigmática. ¿Por qué trae Agamben a colación esto? Porque él identifica también la tendencia hermenéutica o interpretativa con la actitud de Edipo. Y me quiero detener un minuto acá porque me parece muy ilustrativo y muy útil para nosotros esta reflexión. La hermenéutica, podríamos decir, todas las disciplinas que postulan la interpretación como dispositivo propio del conocimiento, ¿no? que nos permite un acceso al conocimiento. Entonces la hermenéutica sería propia de muchas disciplinas, por ejemplo el psicoanálisis, freudiano y lacaniano, tienen esta tendencia, ¿no? Vamos a interpretar. Entonces la interpretación sería una especie de clave y desciframiento. Por cierto, el psicoanálisis tiene un propósito clínico, que es la cura. Acá estamos en otro terreno, no estamos en un afán clínico, curativo, estamos en el terreno de la poesía. Pero es buena la comparación de la actitud edípica que descifra el enigma de la Esfinge y la actitud de la hermenéutica o las disciplinas hermenéuticas que buscan la interpretación y el develamiento del decir enigmático. Bueno, la poesía estaría del lado de la Esfinge, es decir, aquello, y me gusta esto, que asume lo inquietante dentro de sí. Eso hace la obra de arte, asumir lo inquietante dentro de sí. Entonces provoca este espacio de tensión entre conocimiento y desposesión del objeto. Piénsenlo respecto de cualquier obra de arte. Piénsenlo del arte que más les guste a cada uno de ustedes. Me imagino que a todos ustedes les gusta la literatura y por eso están acá. Pero también lo podemos pensar respecto de un cuadro, de una película, de una escultura, de cualquier manifestación artística. Hay ahí un objeto, una experiencia, lo que sea, que trata de ser representado,
pero siempre manteniendo el objeto a distancia, y por lo tanto captura lo inquietante dentro de sí. Y eso inquietante que captura el arte dentro de sí, no será develado. Yo lo puedo someter al dispositivo de la interpretación, que esta es la tendencia hermenéutica de muchas disciplinas. No es que no pueda, tampoco yo voy a emitir un juicio moral al respecto, no digo que eso esté mal. Digo que eso es un poco contrario a la naturaleza del poema. Yo les decía en una de mis clases, no hace mucho, preguntarle a un poema qué quiere decir es siempre una pregunta impropia. Es una pregunta torpe. Bueno, repito esa declaración. ¿Por qué? Porque el poema guarda lo inquietante dentro de sí, lo asume, y lo asume para generar esta tensión que tiende al conocimiento, pero sabiendo que no va a ser develado la naturaleza del objeto, siempre manteniéndolo a distancia, porque este espacio paragramático, diría Kristeva, este espacio, esta estancia, es el que permite la tensión y la insistencia del sentido. La hermenéutica devela, y dice, bueno, esto quiere decir esto otro. Devela y traduce. El poema no es un develamiento. El poema genera, el poema, la novela, el cuento, el cuadro, la escultura, generan la insistencia del sentido. Y sin este espacio de tensión entre conocimiento y disposición del objeto, no hay tal insistencia, no podría haberla. Esta es la naturaleza paradojal del enunciado poético. Los poetas lo saben, algunos poetas lo sufren, como Kafka, ¿no? No sé si han leído los diarios de Kafka, se desesperaba Kafka, porque nada de lo que escribía le resultaba satisfactorio. A propósito, en la selección de poemas que les preparé, hay uno que diría yo, a ver si lo tengo abierto, si no lo buscan después, uno de Pizarnik que es, te diría, casi didáctico, que se llama En esta noche, en este mundo. No sé si ahora lo voy a encontrar, voy a tratar de encontrarlo rápido para no perder tiempo. Digo casi didáctico porque es un poema que habla de esto. Es un poema que me está diciendo, no puedo nombrar lo que quiero nombrar. Las palabras siempre me traicionan, nunca es eso lo que uno quiere decir. El poema nunca nombra, etc. Y hay una especie de elegía, ¿no? De canto doliente de la poeta, donde dice, no puedo, nunca puedo decir las palabras, nunca, siempre quieren decir otra cosa. Bueno, a ver si lo encuentro, acá abrí el archivo. Es un poema breve, dedicado a Marta Isabel Moya, una de sus amigas, y nos ilustra sobre la condición paradójica del enunciado poético. Dice así, en esta noche, en este mundo, en esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra, la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección. De algo a modo de negación, de mi horizonte de maldoror con su perro, y nada es promesa entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré.
En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve, lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras. Recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros. Los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad, escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro del Maldoror en esta noche, en este mundo, donde todo es posible salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Hay una percepción, ¿no?, de este problema en el habla poética de Pizarnik, en muchos poemas, en este de una manera muy clara, muy evidente. Nunca es eso lo que uno quiere decir. Todo es posible salvo el poema. ¿Qué quiere decir todo es posible salvo el poema? Está escribiendo un poema muy bello que hemos leído y disfrutado. Entonces, ¿cómo que no es posible el poema? Bueno, no es posible lo decible, no es posible decir. El poema siempre queda corto, siempre el significado en defecto, ¿no? Dice Deleuze en Lógica del Sentido, el significante en exceso, el significado en defecto. El poema no alcanza, las palabras no alcanzan. Hay algo del orden de lo indecible que funda el habla poética. Los poetas lo saben, lo sufren, lo padecen algunos, otros lo dicen con más alegría, pero el poeta lo sabe. Bueno, esto es brevemente la presentación que yo quería hacer del problema. No lo hemos agotado. Es un problema muy caro a la filosofía contemporánea. Yo lo traje nada más que a Agamben, recién lo nombré a Deleuze. Hay muchísimos filósofos contemporáneos que tratan este problema. También este problema está en vínculo con la producción ensayística. Hay algo que se llama el ensayo de interrupción, que tiene su origen a mediados de los años 50 en Francia con Blanchot, Maurice Blanchot, el crítico y pensador francés de mediados del siglo XX, y en la estela del pensamiento de Blanchot hay mucha reflexión crítica sobre el ensayo literario, y se le llama ensayo de interrupción, justamente porque no pretende develar el objeto que evoca, ¿no? El ensayo de interrupción es un ensayo que no da cuenta del objeto, sino que lo piensa insistentemente. Es muy interesante. Nosotros tenemos en la Argentina un ensayista a mí me fascina, y muy prolífico, tiene muchos libros, que se llama Juan Bautista Ritfo. Es un profesor y psicoanalista que ha escrito muchos ensayos y que reflexiona particularmente sobre este tema. El último que compré se llama Crítica y Fascinación, el libro, se lo recomiendo. Bueno, como ven, es un tema que da para mucho. Si bien creo, como dije al principio, que la poesía muestra y expone este problema de manera paradigmática, se produce en todos los géneros literarios,
y en toda obra de arte. Yo coincido con Agamben en que toda obra de arte es una obra crítica en este sentido, que asume su propia negatividad, su propio imposible, que mantiene el objeto a distancia, pero sin renunciar a su conocimiento. ¿Mm? Y que ese espacio de tensión entre disposición y conocimiento es lo que permite la insistencia del sentido. Y por eso volvemos a la obra de arte una y otra vez. Nunca se agota lo que la obra de arte dice, o podríamos decir, la obra de arte nunca ha dicho su última palabra. Bueno, se los dejo para que lo sigan pensando. ¿Me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario final? Qué genial cómo Pizarnik dice lo que las palabras, la ausencia que hacen las palabras, justamente, es una contradicción, un oxímoron sería, ¿no? La ausencia que hacen las palabras, todo lo que queda fuera. Y todo lo que queda fuera es ese recorrido en la poesía del seguir buscando, de la búsqueda, no de la posesión, justamente. Ahí está. Así es. La poesía lo sabe esto, la poesía lo sabe, hay un saber de la poesía, por eso Agamben insiste, hay que reconciliar la palabra despedazada, hay que tratar de unir, de suturar esa grieta, porque la poesía sabe, claro que sabe, es un discurso que no renuncia al conocimiento, no está en las antípodas del conocimiento, no, es otro modo del decir y otro modo de tender al conocimiento, diferente de la ciencia. No sé si hay alguna pregunta o comentario en el chat. ¿Tendrá relación con un extrañamiento de la palabra o singularización, lo poético? No sé cómo se llama este alumno que tiene nada más que números. Sí, claro que tiene que ver con el extrañamiento. Sí, por supuesto, como decíamos hace un rato. Tiene mucho que ver, te diría, con todo lo que hemos estudiado, también con la literatura fantástica, que explora el enigma. ¿Se acuerdan cuando Todorov, esto lo vimos la clase pasada, cuando Todorov dice, bueno, lo fantástico dura el tiempo de la vacilación entre una explicación natural y una sobrenatural del suceso extraño? Bueno, ahí tenés la vacilación. La inconsistencia, pero inconsistencia en un sentido productivo, es decir, no nos hacemos del misterio, vacilamos frente a él. Tiene que ver con la literatura fantástica, por supuesto. Tiene que ver con todo lo que venimos explorando. Bueno, tarea para la próxima, Diego, pensar esto, seguir pensándolo. Decime. Ahí te puso Diego Argibay. Ah, Diego Argibay, cierto, sí, te conozco porque nos conocimos la clase pasada. Muy bien, Diego. Efectivamente, como decís, tiene que ver con el extrañamiento, con toda la reflexión que venimos estudiando desde el principio de las clases. Bueno, chicos, entonces seguimos pensando este problema y les encargo la lectura. No se las había pedido como lectura previa porque no quería que leyeran a Agamben, que es un poquito erudito en algunas de sus consideraciones, y que se espantaran frente al texto de Agamben. Entonces preferí primero dar la clase y después invitarlos a leer el prefacio y el capítulo 1 de la cuarta parte. Y bueno, ahí tienen la selección de poemas. Me gustaría que la clase que viene fuera un poquito más participativa, que tomaran un poema de la selección que armé, que está ya disponible en el aula virtual, y trataran de pensar alguno de estos problemas de los que hemos hablado hoy, y hacer algún comentario crítico al respecto. ¿Les parece? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clelia. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Clelia, ¿te puedo decir algo que me quedó de lo que estabas diciendo anteriormente? Así como hablabas de la interpretación, de la hermenéutica y cómo se tiende a
¿cómo decirlo?, a esconder un poco, al extrañarnos, nos da la pauta de que algo se tiende descifrar. A descifrar, claro. Es como que lo que entiendo es que la naturaleza en sí también se esconde y está como en código ante nosotros. Mediante la ciencia intentamos aproximarnos. También está en el orden de la naturaleza y de la ciencia. Vos hablabas mucho de la poesía, pero yo lo veo en todo, o sea, lo asemejo también al orden de la ciencia. La ciencia Pero la ciencia no se intenta, resigna, en general, sobre todo la ciencia experimental. sí, Yo creo que hoy a lo mejor eso ha cambiado, pero en la tradición de la modernidad, la ciencia no asume esta precariedad, más bien la niega. claro, La la ciencia niega, moderna. sí, porque Yo está en creo que, posesión, claro. yo creo que en los desarrollos científicos contemporáneos no sé mucho, pero algo escucho de la mecánica cuántica, ¿no? La cuestión de la materia oscura, todos esos nuevos misterios de la física, sobre todo la física teórica. Me parece que eso ha leccionado mucho a los científicos respecto del misterio de la naturaleza. Claro. Y la ciencia ha perdido cierta arrogancia, pero el paradigma de la ciencia moderna es muy arrogante en este sentido. La ciencia moderna cree poder dominar el mundo. Estamos tensionando eso con esto, claro. Está muy clarito, estamos tensionando justamente toda la ciencia moderna. Y yo creo que la naturaleza se presenta de una forma que nunca podemos estar en posesión. Podemos aproximarnos un poco a la interpretación y entender algo mediante la ciencia, ¿no? Pero tampoco, así como se presenta la naturaleza, hay tantas cosas que no intentamos interpretarlas, pero estamos lejos. Seguimos, yo creo que en la etapa de la poesía. Claro. Bueno, chicos, gracias por la compañía y la participación. Y nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau, profe.